Muy buenos días, los saluda el pastor Luis Soldevilla de la Iglesia Ministerio Internacional Pan de Vida. Una especial bienvenida a toda la familia Pan de Vida que nos acompaña todos los domingos y también una bienvenida especial a todos los hermanos y amigos que se conectan con nosotros por primera vez. El día de hoy vamos a estar reflexionando acerca de una palabra que a nosotros siempre nos suena como algo maravilloso, la palabra gratis. Es muy común y corriente ver cómo cada vez que una persona, sea grande, pequeña, sea adulta, sea joven, sea hombre, mujer, o aún si tenga dinero o no lo tenga, la palabra gratis lo atrae. ¿Por qué? Porque siempre hay esa inclinación de buscar eso, de buscar lo gratis, de buscar algo, de buscar el regalo. Es por eso que en el ámbito comercial se utiliza mucho el concepto de llévate gratis un teléfono, llévate gratis un televisor, llévate gratis. Y muchas de las personas al momento de adquirir un servicio, un bien, se van contentos no solo por el bien, sino por el servicio o el producto que han recibido en forma gratuita. Aunque en el ámbito personal, todo lo gratis ya ha sido incorporado al precio que uno está pagando. Hoy vamos a estar hablando acerca de cómo Dios nos ha puesto en nuestros corazones ese deseo de buscar las cosas gratis, ese deseo de recibir regalos. Acompáñenos. Hoy vamos a hablar acerca de lo que significa recibir las cosas gratis. Habíamos hablado que la palabra gratis atrae a muchas personas, sea del sexo que sean, de la edad que sean, incluso cualquier persona de cualquier condición económica siempre le gusta recibir algo gratis, recibir un regalo. Si no, vean ustedes en Navidad cuántos regalos reciben los niños, pero no solamente los niños, quienes esperan con mucha alegría el regalo en Navidad, sino también los adultos cuando empezamos a tener celebraciones donde hay intercambios de regalos. ¿Por qué? Porque eso está en la naturaleza del hombre y no es malo. Dios creó al hombre para que tenga esa inclinación por las cosas gratuitas, por recibir regalos. ¿Sabes por qué? Porque Dios es experto en dar regalos a sus hijos. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 55:1. Dice así: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Pero vamos a leer otra versión del mismo versículo, Isaías 55:1, y vamos a verlo en la Nueva Versión Internacional, como también explica de una manera también muy clara acerca del carácter de Dios respecto de lo gratis o de los regalos. Dice: vengan sedientos a las aguas, todos los que tienen sed. Vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. Vemos pues entonces que esta palabra, así como a lo largo de la Biblia, podemos ver un Dios que cuando bendice, es un Dios que da las cosas incondicionalmente, es un Dios de regalos, es un Dios de otorgando las cosas gratis. Vemos en este versículo cómo Dios va manifestando una de las áreas de su carácter respecto de su creación, respecto de sus hijos. Él dice: venid, todos los que tienen alguna necesidad, vengan a mí y yo les voy a satisfacer esa necesidad. No necesitan el dinero. Uno de los problemas más grandes en el mundo es que el dinero ha ocupado un lugar tan prominente en el corazón y en la mente de las personas que creen que sin el dinero no pueden conseguir nada. Si bien el dinero, como lo hemos compartido, es un medio que Dios ha permitido, Dios es el dueño del oro y de la plata, pero muchas veces por razones de temor a la pobreza, de incertidumbre financiera, de las circunstancias que se está viviendo, la gente empieza a poner su confianza en el dinero como una forma de obtener seguridad. Pues no. Hoy Dios nos va a enseñar que el dinero, si bien es un medio, nosotros tenemos a alguien mucho más grande y poderoso que el dinero, que es Dios. Y Dios es la fuente de toda bendición y que aún sin dinero nosotros podemos ser bendecidos grandemente. ¿Por qué? Porque ese es el carácter de Dios. El carácter de Dios es ser un Dios galardonador, un Dios que regala, un Dios que da las cosas gratis. Y esto no solamente estamos hablando respecto solamente a este versículo. Podemos ver que aún desde el principio de la creación, cuando Dios crea al mundo en los 6 días, los primeros 5 días Él hizo la creación y esperó hasta el 6.º día para crear al hombre. ¿Qué es lo que hizo cuando creó al hombre? Al hombre lo creó después que ya Él había preparado
como Dios, había preparado todo el medio ambiente en el cual el hombre iba a vivir. Había preparado el huerto del Edén, había preparado donde él iba a vivir, había preparado lo que él iba a comer. En términos actuales, es como que si tu padre, antes de que te cases, ya te regaló una casa con piscina, la despensa llena y una serie de cheques listos para que vayas a comprar en el supermercado de aquí para siempre. O sea que no te preocupes por la despensa. Ah, eso sí, dirás tú, el Señor lo puso a trabajar a Adán. Claro, él solo tenía que sembrar y la cosecha iba a salir en una manera muy sencilla, pero muy abundante. Nos dice la palabra de Dios que él no tenía que hacer mayor esfuerzo, porque Dios tampoco patrocina a los ociosos. Dios utiliza el trabajo como una forma de poder también moldear nuestro carácter. Y es por eso que permitió que Adán también desarrollara el trabajo, pero el trabajo es una bendición. En la concepción divina el trabajo es una bendición. Vemos nosotros, pues, vamos, lo que dice la palabra en Génesis 2, 8, 9. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vemos entonces qué diferente, ¿no? Aquella persona que se casa y ya todo lo tiene comprado, que es como el caso de Adán. Encima hasta la esposa se la consigue Dios. Mira tú cómo Dios es. ¿Y cuánto le cobró? Nada. Todo se lo dio gratis. Dios nos va mostrando su carácter. No es que Dios le puso un terreno baldío o aún más. Le dijo, ¿sabes qué? Tienes que trabajarme el huerto una cantidad de años para que te puedas comprar tu terreno. Y después tienes que trabajar una cantidad de años para que puedas edificar tu casa. Y de ahí tienes que trabajar una cantidad de años para que puedas tener una despensa y tengas para comer. Dios no. Dios primero preparó todo el medio ambiente, la casa, llenó la alacena de comida y todo lo que tenía Adán lo tenía y aún le sobraba. Pero le dio la responsabilidad de trabajar y de cuidar el huerto de Edén. Él no dependía de su trabajo, él dependía de Dios. Por eso le dice que en ese huerto estaba el árbol de la vida, pero también estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vemos nosotros entonces cómo Dios desde el principio nos va mostrando y nos va confirmando lo que su carácter nos manifiesta en el libro de Isaías, en el capítulo que acabamos de compartir, en el capítulo 55:1, cuando él dice, venid a mí, venid y comprad sin dinero, porque yo soy un Dios que regalo, un Dios que te entrego las cosas gratuitamente. Y tú dices, este pastor está loco, ¿de qué está hablando? Y que justamente a raíz de que Adán, queriendo ser igual que Dios, queriendo ser independiente de Dios, ya no queriendo ya relacionarse con Dios, sino aceptó el ofrecimiento satánico de la serpiente que representa al diablo, cuando le dijo que ese árbol, el cual Dios les había prohibido que coman, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieran de ese árbol iban a morir, no solo física, sino espiritualmente. Significaba que ellos iban a separarse de Dios y de todos los beneficios que le proveía estar en la presencia de Dios. Pero ellos prefirieron escuchar la voz de la serpiente que le aconsejaba para su mal y le decía que no, que Dios había mentido, que ellos no iban a morir, sino que ellos, el día que coman ese fruto prohibido, sus ojos iban a abrir y serían como Dios. Y les pareció la idea muy buena, ser como Dios, ser independientes, hacer de su vida lo que le dé la gana, enarbolar la bandera de entre comillas, la verdadera libertad, y no tener que depender de Dios, sino depender de ellos mismos. Resulta que fue todo lo contrario, porque todo lo que proviene del enemigo es engañoso, pero también es dañino y destructor. Ocurrió que como consecuencia de ello, no es que Dios se apartó del hombre, es que el hombre se apartó de Dios. Cuando él coma del fruto prohibido, le estaba diciendo, Dios, yo ya no quiero depender de ti. Yo ahora voy a depender de mis propias fuerzas, porque le creyeron al diablo que iban a ser como Dios. Pero ¿qué ocurrió? Lejos de ser como Dios, su naturaleza espiritual se convirtió en una naturaleza caída, porque ya no estaba conectada con la naturaleza de Dios, y encima estaban con la responsabilidad de empezar a llevar su vida a su manera. Los regalos se terminaron, no por culpa de Dios. Dios siempre está dispuesto a darnos regalos, sino por culpa del hombre, porque decidió hacer las cosas a su manera y en sus propias fuerzas. Y es así que en ese momento ya el trabajo no se convierte en lo que era en un principio, una labor placentera en donde el hombre casi no tenía que hacer nada, solamente sembrar, no había plagas,
no había ningún tipo de, no había inundaciones, porque él estaba enseñoreándose de la creación, porque Dios lo había puesto como gerente de la creación. Por lo tanto, y no solamente no había el riesgo de que salgan los frutos pasmados, sino que los frutos eran grandes. Un poco vemos eso nosotros en el libro de Números, en la tierra prometida. Un poco nos imaginamos que eran así. Los racimos de uva probablemente tenían que llevarlo entre 4 personas. ¿Por qué? Porque esa es la abundancia con la cual Dios había creado al hombre. Pero cuando el hombre decide separarse de Dios, cuando el hombre peca y la paga del pecado es la separación de Dios, entonces es porque ha decidido el hombre construir su propia prosperidad, construir y edificar su propia vida. Y empezaron a alcanzarle las circunstancias. La primera de ellas es de que, lo más grave, se separaron de Dios. Pero también, como dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 19, dice, mira lo que el Señor le dijo a Adán y Eva: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. En polvo te volverás. Ese fue el regalo que recibieron del diablo. Ese fue el engaño, el estafa que hoy muchas personas siguen experimentando, queriendo extender su mano del fruto del árbol prohibido, de ese árbol que quiere hacerte como Dios. Todavía seguimos queriendo jugar a ser Dios. Todavía queremos decir Dios no existe. Yo no dependo de Dios, yo dependo de mi inteligencia, yo dependo de mi trabajo, yo dependo de mis estudios. Yo me he quemado las pestañas, ya no me quedan pestañas. Y esa es la manera como, es la misma actitud que tuvieron Adán y Eva. Y las consecuencias fueran ellos, ya no, el trabajo no era tan placentero ni tan productivo como Dios lo había creado, sino que ahora Él dice tenía que obtener los frutos, ¿con qué? Con el sudor de su frente. Eso significa que tenía que hacer un esfuerzo. Y dice que ya la tierra no le daría su fuerza. Se tendría que esforzar y probablemente sacar muy por debajo de lo que él esperaba. De repente frutos con plaga, de repente frutos pasmados, de repente se echaba a perder la cosecha, que es lo que vemos hasta hoy. Y no solamente en el ámbito agrícola, sino hoy al hombre le cuesta trabajo llevar adelante la canasta familiar. Esto no es de ahora. Si bien se está acentuando en este tiempo y lamentablemente se va a acentuar más, lo cierto es que toda la vida, a lo largo de la historia de la humanidad, el hombre sin Dios siempre ha vivido trabajando arduamente y siendo esclavo de su trabajo. Aunque tenga muchos millones, hay gente que tiene muchísimos millones, pero como dice el refrán, son pobres que solamente tienen dinero, porque no tienen paz, no tienen sosiego, no tienen descanso, no tienen el gozo de poder estar delante de Dios y de su familia. ¿Por qué? Porque han hecho del dinero, han hecho del trabajo su propio Dios. Como consecuencia de la separación del hombre de Dios, entonces comienza el hombre a dedicarse a generar sus propios recursos y en sus fuerzas, mira lo que hemos podido conseguir. ¿Cuál es la situación actual del hombre? Las grandes hambrunas jamás han cesado, los millones de personas que se mueren de hambre y aún de enfermedad, porque dice, ciertamente vas a morir, le dice. O sea, por culpa de haber pecado, el hombre se había autosentenciado a morir no solo espiritualmente, como dijimos hace un momento, separándose de Dios, sino también físicamente, porque Dios no había creado al hombre para que muera físicamente. No solamente el hombre se ve imposibilitado de poder suplir sus necesidades económicas y de salud, sino también el hombre, siendo consciente de su separación con Dios, en su orgullo y en su autosuficiencia, decide construir su propio camino para acercarse a Dios. Esto se llama religión. Las religiones, como lo hemos dicho en diferentes oportunidades, no han sido creadas por Dios. Han sido creadas por la inspiración de hombres rebeldes, orgullosos y altivos que han querido acercarse a Dios a su manera. Las religiones nacen con la Torre de Babel, cuando ellos edificaron una torre que podía llegar hasta el cielo. Hoy existen muchas torres de Babel a lo largo y a lo ancho del mundo, que son las diferentes formas a través de las cuales el hombre quiere acercarse a su manera a Dios. Pero nosotros vemos de que nadie se puede acercar a Dios a su manera, sino solamente a la manera de Dios. Vemos entonces cómo, ¿por qué? Porque la palabra religión, ¿qué significa? Volver a ligar, religar. Significa volver a ligarse, volver a unirse con Dios. Entonces la religión significa religarse, volver a ligarse. El hombre consciente de su separación con Dios cree que su religión
lo puede acercar a Dios, o sus buenas obras lo pueden acercar a Dios. Pero no solamente eso, sino también que el hombre, al momento de recibir los mandamientos de parte de Dios en el monte Sinaí, lo primero que dicen es: Señor, nosotros lo vamos a poder cumplir, en un acto de autosuficiencia. Y la verdad, que cuántas personas creen que pueden cumplir los mandamientos. Nadie los puede cumplir. ¿Y sabes por qué? Porque para el hombre cumplir los mandamientos de Dios son imposibles. Porque no se trata de que cumplas algunos de ellos. No se trata de que tú acomodes los mandamientos a tu capacidad espiritual. No. Se trata de lo que dice el Señor en lo que se refiere al cumplimiento de sus mandamientos. Que si tú fallas en uno de ellos, que si tú te guardas de asesinar, tú te libras de fornicar, de adulterar, pero mientes una vez, ¿qué dice la palabra de Dios? Es como que si hubieras pecado en todo. Si tú cumples con todos los mandamientos según tú, pero por ahí tuviste un mal pensamiento, perdiste. Es como que hubieras fallado a todos. Y esto yo no lo he inventado. Lo encuentras en el libro de Santiago, en el capítulo 2, en el versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Nos damos cuenta, mi querido hermano y amigo, de que para el hombre es imposible irse al cielo por sus propios esfuerzos. Ni la religión, ni el cumplimiento de los mandamientos, ni las buenas obras, no existe forma. Pero ¿sabes qué? Dios es tan bueno que Él no es rencoroso. A pesar de que el hombre le ha dado la espalda durante todos estos miles de años, el Señor en su infinito y maravilloso corazón mantiene ese carácter dador, ese carácter de regalar a la humanidad. Aunque le ha sido infiel durante todos estos años, aunque el hombre le dio la espalda, Él mantiene ese carácter maravilloso de ser un dador de regalos, un dador de bendiciones en forma gratuita. Para Él tienes la oportunidad de acercarte. ¿Y cuál es ese regalo? Vamos a ver cuál es el regalo que tiene Dios. Cuando nosotros vemos, la palabra regalo se relaciona con la palabra griega charis, que significa gracia. Entonces, cuando hablamos de los regalos de Dios, estamos hablando de gracia. La palabra gracia significa recibir algo que no merecemos. En otras palabras, un regalo. Cuando una persona recibe un regalo, no es que ha trabajado para alcanzar ese regalo, no es que yo he pagado para poder conseguir ese regalo, no. La palabra gracia significa gratis. Y lo gratuito se relaciona con los regalos. No existe un regalo si alguien te dice: te voy a regalar el carro, pero tienes que pagar las llantas, ya no es regalo. Si alguien te dice: te voy a regalar un equipo, pero tienes que comprarle los botones, ya no es regalo. El regalo significa 100% gratis. Por eso que esta reflexión la hemos puesto: hoy es gratis. Y el regalo de Dios no es nada menos que su propio Hijo Jesucristo. Sí, porque Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Los pecados, por mucho que ame a los hombres, nuestros pecados tienen que ser pagados. Y la única forma de pagarlos es, como dice el libro de Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. No solo espiritual, sino también física. Y con ello todo lo que hemos hablado anteriormente: enfermedad, pobreza, desesperación y todas las cosas terribles que vemos en la humanidad a lo largo de la historia. Por eso, Dios, que es un Dios de regalos, Dios, que es un Dios de misericordias, decidió darnos el mejor regalo que nos podía dar, a su Hijo Jesucristo. ¿Sabes para qué? Porque Él nació y se hizo hombre y fue tentado y nunca pecó. Entonces Él no tenía ninguna deuda en la justicia divina. La justicia divina no tenía nada contra Jesús, pero sí contra toda la humanidad. Y es por eso que el único que no pecó, siendo Jesús, pudo, Dios el Padre, darnos el regalo de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él envió a su Hijo Jesucristo para que en Él todo el peso de los pecados de toda la humanidad, desde su creación y hasta el final de los siglos, cayera en la persona de su Hijo, con maldiciones, con pobreza, con enfermedades y con todos esos sufrimientos que Él padeció. Por eso, cuando nosotros hemos escuchado religiosamente acerca del sacrificio de Jesús, hemos creído que lo agarraban en un momento descuidado. No es así. Él nació para morir de una manera tan terrible, porque era el único que podía pagar el precio de nuestra salvación. La palabra salvación significa ser libres de todo pecado. Y en Él se cargó todo lo que acabamos de mencionar. ¿Para qué?
para que nosotros tengamos lo más simple. Ya no teníamos que pagar con nuestra muerte física ni espiritual. Ya no tenemos que enfermarnos, ya no tenemos que padecer esa pobreza y todo eso. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo ya se los llevó. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Solo creer. Como dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Entonces, cuando hablamos de la fe en quién? Porque ahora mucho se escucha de la fe. Yo tengo fe, pero ¿fe en qué? El hombre, ya hemos visto en programas anteriores que Dios ha creado al hombre y lo ha dotado de fe. El problema del hombre no es tener fe, todos los hombres tienen fe. El problema es quién o en qué han depositado su fe. La palabra nos habla claramente que no se trata solamente de tener fe, sino de tener fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque no hay otro nombre debajo de los cielos en el cual podemos ser salvos. Él es el único camino para llegar al Padre. Por eso dice la palabra de Dios, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Eso lo encuentras en Hechos capítulo 4, versículo 12, donde claramente la Escritura nos menciona y nos dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. No es el nombre de Confucio, no es el nombre de Buda, no es el nombre de Mahoma, no. Es solo en el nombre de Jesús. Por eso hay muchas personas que cuando se les presenta el Evangelio y se les dice que solamente tienen que creer, el orgullo y la altivez y la autosuficiencia de las personas dice, ¿cómo tan fácil? Como Dios me va a dar gratis salud, salvación, vida eterna, sin yo hacer nada. No lo creo. Yo creo que hay que hacer algo. Yo prefiero construirme todo a mi manera. Por eso la palabra de Dios nos habla mente que aquellas personas que resisten el Evangelio, resisten esta buena noticia, no lo aceptan. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón, por el orgullo que hay en ellos. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Habacuc, capítulo 2:4. Habacuc, capítulo 2:4 dice así: he aquí, que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, aquellas personas que todavía piensan y creen, no, yo no creo que sea por la fe, es muy fácil. Tengo que yo hacer una penitencia, tengo que hacer un sacrificio, tengo que yo regalar algo para ganarme el cielo. Nadie se puede ganar el cielo. La única manera de llegar al cielo, mi querido amigo, es gratis. Solo a través de Jesucristo, no por obras. Porque dice la palabra de Dios, cuando personas dicen, yo con mi esfuerzo voy a llegar al cielo, yo voy a regalar más cosas para asegurarme el cielo. Algunas personas dicen, este hombre es tan bueno que ya se aseguró un lugar en el cielo. Mentira. Ninguna buena obra te puede asegurar algún lugar en el cielo porque las obras no te llevan al cielo. Mira lo que dice la palabra de Dios. En Efesios 2, 8 y 9 conocido. Dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¡Qué tremendo! O sea, nadie puede ser salvo por obras, porque ¿sabes qué? Te quiero decir algo muy simple. Si yo podría ser salvo por mis buenas obras, por darle comida a los pobres, por regalar mis bienes, por dedicarme a hacer toda una vida de piedad, yo puedo alcanzar el cielo por mis obras, entonces ¿sabes qué? En vano vino Jesús. ¿Para qué vino Jesús? ¿Para qué murió Jesús? En vano es su sacrificio. Por eso se llama el regalo de Dios. Porque eres el don, la gracia de Dios manifestada al hombre, porque nosotros no tenemos que hacer nada. Cuando a ti te dan un regalo, el regalo consiste en que tú no tienes que hacer absolutamente nada sino recibir. Cuando Jesucristo, que es el regalo de Dios, significa que la salvación que recibimos por Jesucristo no requiere de ningún sacrificio de parte tuyo, no requiere de ninguna obra buena de parte tuya, sino solamente de creer y de apropiarte por medio de la fe de esa muerte y resurrección para que experimentes una nueva vida. Por eso, alguien dirá por ahí, entonces, si yo voy a recibir esto gratis de parte de Dios y ya yo soy salvo por medio de la fe, entonces a partir de ese momento la gracia significa que yo voy a hacer lo que me da la gana. Voy a empezar a pecar y voy a hacer lo que me da la gana porque ya soy salvo, porque ya Dios me dio la salvación. No es así. El estar bajo la gracia es exactamente lo contrario de lo que puedes estar pensando. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y quiero aclararte este punto porque es muy importante. En Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2 dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo también viviremos con él? ¿Y qué dice en Romanos 6:14? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, cuando una persona realmente está bajo la gracia de Dios, que es en Cristo Jesús, porque ha recibido a Jesús, porque ha nacido de nuevo, entonces el poder
salvador del Señor Jesucristo opere en la vida de las personas, haciendo una transformación que viene de adentro para afuera. Eso se llama haber nacido de nuevo, de ser hijos de Dios. Y una persona que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Si hay alguna persona que dice que está bajo la gracia y que lo ves practicando el pecado, haciendo el pecado su estilo de vida, le tengo malas noticias, esa persona no está bajo la gracia. Se encuentra apartada de Dios. Estar bajo la gracia evidencia un testimonio auténtico de una verdadera y única transformación que viene por medio del poder de Dios cuando uno recibe al Señor Jesucristo. Por eso la palabra dice: el pecado no se enseñoreará más de ustedes. Entonces, pastor, usted dice que las buenas obras no se necesitan. Entonces yo ya cuando soy salvo ya no tengo que hacer nada, me quedo paralizado, no hago ninguna buena obra. No. Pero hay que diferenciar cuáles son las obras. Las obras no sirven para ser salvos. Pero cuando tú ya eres salvo, cuando tú ya eres una nueva criatura en Jesucristo, entonces Dios ha preparado buenas obras para que anduviésemos en ellas. O sea, no es que el ser salvo significa no hacer nada, no hacer obras. Sí hay obras que Dios ha preparado, pero acá lo importante, mira lo que dice así. Efesios 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura de Cristo. ¿Sabes qué? Esas buenas obras son la consecuencia de la hechura en Cristo, que significa de ser nacidos de nuevo por medio de Cristo Jesús, de ser nueva creación. Esas obras entonces buenas son las que Dios ha preparado, no para ser salvos, sino porque somos salvos. Entonces las obras no son para ser salvos, sino las obras son porque somos salvos. No son sino la manifestación de la nueva naturaleza, de la naturaleza de Jesucristo en nosotros, que se manifiesta a través de estas buenas obras. Por eso Dios es un Dios de regalos y Dios ya nos ha bendecido con todas las bendiciones a través de Jesucristo. Pues mira lo que dice el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Sabes qué? Cuando tú te constituyes en un hijo de Dios, todas las bendiciones son tuyas. Pero ¿yo qué he hecho? No has hecho nada. Así como tus hijos no hacen nada para recibir la bendición de alimentación, de vivienda y vestido, así como hijo de Dios tienes tú todas las bendiciones. ¿Pero por qué no se manifiestan aún en tu vida? En primer lugar, porque tienes que madurar. Tú no puedes entregarle todo a un bebé porque si no tiene la madurez para usarlos, puede echarlos a perder. Por eso dice 3 de Juan, versículo 2, que la voluntad de Dios es que seamos prosperados en todas las cosas conforme prospera nuestra alma. Pero también tú puedes estar privándote de recibir las bendiciones de Dios si aún crees tú que tienes que conseguir las bendiciones a través de tus obras. Eso está bajo la ley. Nosotros, cuando tú estás bajo la gracia en Cristo Jesús, tú no trabajas para ser bendecido, sino trabajas porque eres bendecido. Esa es la gran diferencia y esa es la actitud de un hijo. Esa es la posición de un hijo que sabe que todo es de él. Entonces, dice la palabra de Dios que si aún tú no has recibido las bendiciones y estás actuando bajo la gracia, entonces también la palabra dice que por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Pero también hay personas que creen y quieren recibir las bendiciones de Dios, pero la única manera de recibirlos es a través de Jesús. Hoy tú también puedes recibir la bendición más grande, el regalo de Dios. El regalo de Dios se llama Jesús. ¿Y sabes qué significa la presencia de Jesús en tu vida? Que tú puedas recibir, que tú puedas apropiarte de todos los beneficios en forma gratuita, por los cuales el Señor Jesucristo sí pagó con su propia sangre en la cruz del Calvario. Esto no es religión, como te habrás dado cuenta. Esta es una nueva vida. Y hoy tú tienes la oportunidad de experimentar esta nueva vida abriendo tu corazón y recibiendo al Señor Jesucristo. ¿Quieres hacerlo en esta mañana? Yo te invito para que lo hagas de todo corazón, pero cierra tus ojos e inclina tu corazón hacia Jesús y di esta oración, repite esta oración en voz alta y hoy todos tus pecados serán perdonados por medio de la muerte del Señor Jesucristo y te constituyes hoy en un hijo de Dios, con todos los privilegios, en forma gratuita, porque Dios es un Dios de regalos. Hoy es gratis, como dijimos en el título de esta prédica. Te invito a orar. Haz esta oración que va a cambiar tu vida. Dice así la palabra, vamos a orar, dice así. Repite esta oración. Señor Jesús, hoy he comprendido que la causa de todos mis males han sido mis pecados. Aunque muchas veces a ti te eché la culpa, yo reconozco ser el culpable. Por eso me arrepiento y te pido perdón. Y te abro mi corazón, Señor Jesús, y te recibo como mi único y suficiente Salvador y como mi Señor. Te entrego mi vida,
Te entrego mis problemas, te entrego mi familia. Gracias porque hoy, Señor, tú has cancelado mis pecados. Gracias porque hoy tú me has hecho nacer de nuevo como un hijo tuyo. Y gracias, Señor, porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Gracias porque a partir de hoy experimentaré lo que es la gracia, los regalos que tengo a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias te doy. Bendice a mi familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración por primera vez, quiero felicitarte de todo corazón y decirte que no has cambiado de religión, si esta o no que esta oración ha cambiado el día de hoy tu vida y tu destino. Te invito a que conozcas más a Dios a través de su palabra maravillosa, y si tú quieres estudiar la palabra de Dios para conocer, el propósito de conocer la palabra de Dios es para conocer a Dios y para conocer los planes maravillosos que tiene para ti. Comunícate con nosotros, en este momento están saliendo las direcciones y los teléfonos a los cuales tú puedes llamar o comunicarte, y nosotros con mucho gusto te vamos a atender. Bueno, me despido hasta el próximo domingo, Dios mediante. Que Dios te bendiga.